estos 5 minuticos es para saludar, entonces enciendan sus cámaras y vamos a darnos un saludito desde la distancia. Ya es un saludito virtual, entonces los que tienen la cámara apagada la encienden y todos juntos nos saludamos, nos abrazamos desde la distancia y nos damos un Dios bendiga. Cada rato no nos veíamos. Entonces, la idea es que disfrutemos estos 5 minuticos, no seamos tan parcos, que acuerden que somos colombianos, no somos europeos. Somos la... Bueno, ahí la única extranjera es Janet R., que es la única extranjera en este lugar. Envigado. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Ahí me perdonan, no voy a prender la luz porque me ha estado dando dolor de cabeza y no quiero que me dé más. Entonces yo los veo a todos. Ahí me ven un parche negro. Acá todo es Carlos negro. Al lado. Usted ya se quiere aparecer a Carlos, ya. Ya, es que somos uno. Qué bueno tener otra vez por acá. Como les avisamos por el grupo, hoy vamos a ver el tema de los evangelios. ¿Cómo acercarnos a los evangelios? Osvaldo, se te oye muy bajito. No, yo lo escucho bien, le iba a decir era otra cosa. Mire la elegancia de doña Luz, tan bonita. Ay, qué linda. Ay. No la veo. Ah, ahora sí, sí. Tan linda. Con un chal. Belleza. Me acordé de mi abuela. Por fin se dejó ver doña Luz. Está muy linda, muy bonita. Está muy linda. Ella siempre ha sido hermosa. Ahí me escuchan todos bien, que veo que algunos no me escuchan. ¿Todos bien? Ya no, usted también, ¿no yo? Sí. Ok. Entonces vamos a ver el tema hoy de los evangelios. Recordemos que cada clase es un acercamiento a un libro diferente. Hemos visto salmos, hemos visto proverbios, cartas. Ahora vamos a ver evangelios, luego apocalipsis y así para ir completando, digamos, todos los libros que tienen la escritura, la Biblia, y tratar de tener un panorama de cómo acercarnos a cada libro. Que tengan una herramienta y un conocimiento de que hay que tener en cuenta para cada libro literal. Entonces, hoy nos corresponden los evangelios. Y los evangelios, me gusta mucho la definición que le da a un libro que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, de Gordon Fee y Douglas Stuart. Él define este tema de los evangelios como está ahí en el subtítulo: una historia, varias dimensiones. Una historia, varias dimensiones. ¿Y por qué una historia y varias dimensiones? Porque digamos que los evangelios son como una colcha de retazos. Creo que fue el pastor Andrés que hizo esa definición y con esa definición a mí se me quedó en mi corazón, en mi mente, porque parece ser que los evangelios parecen una colcha de retazos. ¿Por qué? Porque son varios. ¿Ustedes han visto la colcha de retazos? Pues aquí no es por ofender, los más... Los de los abuelos. Sí, de los acolchados que dan puros retacitos de tela que son de varios colores. Me parece una división apropiada para los evangelios porque precisamente este género tiene que ver con una parte de historia, o sea, son muchas historias en un solo evangelio, o son muchas narraciones en un solo evangelio, ¿sí? Que finalmente todas esas historias
Finalmente todas esas historias conforman un solo tema, ¿sí? O una sola colcha, como lo define aquí en esta diapositiva. Son varios pedacitos que finalmente conforman una sola colcha, ya que son varias historias o varias situaciones entrelazadas a un todo, o a un tema en específico, o a un propósito en específico, que ese propósito pues lo determinó el que escribió el Evangelio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo tiene un propósito, Marcos tiene otro, Lucas tiene otro y Juan tiene otro, ¿sí? Aunque tienen algunos las mismas historias, las mismas parábolas, pero cada uno tiene un énfasis diferente y un público diferente al cual se dirige. ¿Sí? Les voy a hacer una recomendación para que de pronto nos sirva un poquito más. Las preguntas que tengan, anótelas ahí en sus cuadernos o en una hojita y al final, cuando termine, las hacemos. ¿Sí? Es decir, que el Evangelio, digamos que es la historia de Jesús, ¿sí? Es el tema central es Cristo en todos los evangelios, pero cada evangelio está predicado a una iglesia diferente o a unos creyentes diferentes. Hay contextos o situaciones diferentes, hay contextos políticos, económicos, sociales diferentes en cada evangelio. Cada evangelio tiene un auditorio en particular, ¿sí? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo está dirigido a nuevos discípulos que tienen un conflicto específico con los fariseos. Marcos, digamos que es un pueblo sufriente, ¿sí? Y muestra a ese Dios sufriente humanizado y que invita precisamente a ese sufrimiento, ¿sí? Lucas muestra a Jesús como el hombre perfecto y también va dirigido a dos puntos, uno que son como los riquitos y otro que son una clase pobre. Y ya Juan, digamos que el Evangelio de Juan lo ha clasificado como un evangelio más teológico, ¿sí? Y digamos que las circunstancias son muy religiosas de la época. Juan escribe a una audiencia que está padeciendo persecución por los mismos judíos. Estos hermanos cristianos que han creído en Cristo Jesús están siendo desechados, están siendo excomulgados de las sinagogas por haber creído en Cristo Jesús. Entonces, digamos que el auditorio de Juan tiene un conflicto muy específico con los fariseos, igual que Mateo, pero son circunstancias diferentes. Entonces, digamos que los evangelios tienen una riqueza teológica de historias, pero con situaciones muy específicas y que nos pueden hablar fácilmente a nuestro contexto actual, ¿sí? Nos pueden hablar del trabajo, de la economía, de nuestro hogar, de la sociedad, de la política, ¿sí? Entonces, digamos que el evangelio, el tema de la cruz se hace muy universal en este caso, teniendo en cuenta los 4 evangelios. ¿Qué hay que tener en cuenta al leer un evangelio? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta y que hay veces cometemos nosotros como creyentes al acercarnos a un evangelio, es que pensamos que los evangelios los escribió Jesús. Y los evangelios no los escribió propiamente Jesús. Estas historias, parábolas, dichos que dice Jesús mismo, que lo narran, muestran a Jesús hablando, ¿sí? Pero aunque muestren a Jesús hablando y diciendo, el escritor que está detrás de esa historia no es Jesús, ¿sí? Sino que es Mateo, es Marcos, es Lucas y es Juan. Son estos 3
discípulos de Jesús que escriben precisamente el Evangelio según la problemática que están viviendo los creyentes de su situación, de su momento, pues que está escribiendo cada evangelista. ¿Sí? Entonces, no los escribió Jesús, los escribió otro autor, otra persona. Estos son escritos que no vienen de él, sino que vienen de otro. En este caso, como lo estoy diciendo, de cada evangelista. ¿Sí? Entonces, digamos que los evangelios, hay 4 evangelios, y ustedes se preguntarán por qué 4, y ahí tienen la pregunta, ¿por qué 4 evangelios? Digamos que no hay una respuesta absoluta, ni Gordon Fee ni Douglas Stuart, que son eruditos en el tema, ellos no dan una respuesta absoluta y ningún erudito ha dado una respuesta absoluta de por qué 4 evangelios. Esto es gracia y soberanía del Señor, pero por lo menos Gordon Fee y Stuart dan una de las razones por las cuales, porque ellos creen que hay 4 evangelios. Y digamos que las razones que dan es porque hay diferentes comunidades que necesitan precisamente un libro de Jesús. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo que estoy diciendo en el inicio. Cada evangelio tiene una audiencia en particular. Cada evangelio es un libro escrito acerca de Jesús y enviado o predicado a una audiencia en particular. Se dice que el primer libro que se escribió de los 4 evangelios fue Marcos y que luego fue reescrito 2 veces. Y se dice que de Marcos salió el evangelio de Mateo y de Lucas. ¿Sí? Y que cada uno, o digamos que esa necesidad de reescribirlo se da precisamente por satisfacer esas necesidades diferentes y esas problemáticas que están viviendo cada persona, cada creyente en su contexto o en su época que están viviendo, en la época que está escribiendo el Evangelio. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a pesar de que se está contando la historia de Jesús o se está haciendo una biografía de la vida de Jesús, el propósito no es biográfico, ¿sí? No es simplemente narrar la vida de Jesús, sino que ya es un tema más teológico y es una respuesta o los escritos de los evangelios es con el propósito de tener una respuesta de los creyentes y afirmar la fe de los creyentes que están escuchando. Otra cosa que hay que tener en cuenta para acercarnos a un evangelio es la siguiente. Lo primero, para poder comprender los dichos de Jesús y las historias que hay aquí en cada evangelio, pues lo primero que hay que hacer es que nos debemos de sumergir en el contexto histórico y cultural de la época de Jesús. Es decir, debemos de entender bien, por ejemplo, acerca del judaísmo del primer siglo. ¿Sí? Y esto no es simplemente decir, si el judaísmo del primer siglo se basaban en las leyes judaicas y se circuncidaban y no crean, por ejemplo, los saduceos en la resurrección. No, es ir un poquito más allá. Y aquí volvemos a decir algo que dijimos el año pasado, es que para poder tener un buen entendimiento de la escritura, debemos de despertar, o decir al Señor que nos despierte ese ser de investigativo que hay que tener para poder investigar acerca de lo que está pasando en cada evangelio, ¿sí? Entonces, no solamente es saber sus creencias y sus particularidades, sino encontrar el por qué ellos se comportan de esta forma, el por qué los saduceos no creían en la resurrección, el por qué se necesita saber que Jesús no tuvo contacto, por ejemplo, con los saduceos, por qué razón los fariseos le dicen a Jesús que él no puede sanar en un sábado. Entonces, todas estas particularidades del contexto histórico y cultural debemos de investigarlo, que para eso les regalamos el libro del contexto cultural de
de Kinner del Nuevo Testamento. Es un libro que, volvemos y reiteramos, es muy rico y es muy apropiado, por ejemplo, para leer una parábola y para entender precisamente un evangelio. 2, hay que comprender el lenguaje utilizado en la época, ¿sí? Y aquí los invito a que abramos un momentico en Mateo 5, del 29 al 30. Osvaldo, ¿me repite por favor otra vez? Señora, Mateo 5, 29, 30. Gracias. ¿Lo tenemos? Listo. Bueno. Dice el texto 5:29. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. ¿Sí? Hay que entender, por ejemplo, el lenguaje que se está utilizando ahí. Yo les pregunto, ahí literalmente Jesús está diciendo que se arranquen el ojo, o que se arranquen la mano, o que se arranquen alguna parte de su cuerpo. Jesús está invitando a la mutilación del cuerpo. ¿Qué creen ustedes? Osvaldo, eso es una hipérbole. Una hipérbole, sí. Exacto. Que Jesús emplea. Jan. ¿Y qué es una hipérbole? Una hipérbole, perdón. Es una exageración. Ajá, exacto. Entonces, Para demostrar. ¿Cómo es, Jan? Es una hipérbole que Jesús está utilizando para demostrar el pecado. Entonces hay la necesidad de enfrentarlo y resolverlo. Dice acá. Como la gravedad, lo que está diciendo doña Nit. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que identificar que hay una hipérbole, hay una exageración de Jesús y que digamos que es un lenguaje muy particular de la época y que es muy utilizado por los exponentes de la época. ¿Para qué? Para confrontar de una forma más severa al auditorio que tienen y llevarlos precisamente a que reflexionen. ¿Sí? Entonces, esta exageración lo que hace es llevar al auditorio a decir, ¿qué es lo que me quiere decir aquí Jesús? Aunque para ellos era más claro que nosotros, pero si investigamos el contexto cultural y ya sabemos que es una exageración de Jesús, pues no vamos a tomar eso literalmente, sino que vamos a decir, ¿esto para nosotros qué quiere decir? Bueno, si investigamos y leemos bien el texto, digamos que Jesús está diciendo que nos debemos de desprender de cualquier cosa que nos hace pecar. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí volvemos a lo que estamos diciendo, a tener un poquito de amor hacia la investigación para poder entender el lenguaje y el por qué Jesús está diciendo lo que está diciendo y en la forma que lo está diciendo. ¿Sí? Entonces, aquí la enseñanza de Jesús es despréndanse de todo aquello que los puede llevar a pecar. ¿Sí? Lo tercero es tener en cuenta, ojo con los relatos. Es decir, ojo con las historias. Ojo con cada historia que cuenta los evangelios. Por ejemplo, Mateo es un libro que el primero, o su estructura general del libro, el primero coloca como las enseñanzas de Jesús. Muestra a un Jesús que predica, por ejemplo, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 hasta el 7, Jesús está enseñando en el monte y está dando, digamos, que la ética del reino de Dios. Él está narrando, él está predicando ese relato del sermón del monte y después de ese sermón vienen unas historias. Lo que quiere decir Mateo es, a través de esas historias, es ilustrarnos
lo que Jesús está diciendo en el contexto anterior. ¿Sí? Ojo con las historias, porque las historias nos sirven, o el autor del Evangelio lo utiliza para ilustrarnos de lo que se está enseñando. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a Marcos 10 del 17 al 22, la historia o la parábola del joven rico. Vamos. Sí. Sí. Muy bien. Marcos 10 del 17 al 21. Dice la historia. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó. Perdón. Esa era el joven rico. 17, que la noté más. 16. Perdón, no es Marcos, es Lucas. Es Lucas. Es Lucas 16 del 19 al 31, perdón. Todos han leído esa parábola, ¿cierto? 16 del qué? 16, capítulo 16 del 19 al 31. Listo. Todos han leído esa parábola, ¿cierto? O esa historia. Ajá. Entonces nos narra de dos personajes, una persona que es rico, es decir, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Los perros se acercaban y le lamían la llaga. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También no es rico y lo sepultaron. Voy a dejar hasta ahí. Digamos que el resto de la historia usted las pone así, ¿sí? por el tiempo. Entonces aquí hay una historia que Lucas nos narra. ¿Sí? Entonces usted dice, vienen leyendo todo Lucas y dice, bueno, y esta historia, ¿qué tiene que ver con lo que Lucas me está diciendo desde el capítulo 1? O sea, no entiendo, porque usted empieza a leer puras historias, y dice, ¿y qué hago con todas esas historias, por Dios? ¿Qué me está diciendo el autor? Entonces, digamos que si nos vamos al capítulo por la Biblia que la Biblia temática de eso. Bueno, ahorita voy a buscar el texto que dice literalmente aquí acerca del tema que nos viene narrando Lucas. Me perdí. 16. Ve aquí, 16:14.
uno lee la historia, ¿cierto? Y está viendo que hay un rico y un mendigo, y uno si investiga la parte cultural de eso, ve que el rico era una persona demasiadamente adinerada, ¿sí? Utiliza una ropa súper lujosa. En la época de nosotros podemos decir que a este rico le sale la canción de Camilo Echeverry. ¿No han escuchado que utiliza ya pura ropa Dolce Gabbana? Este cabezón, este rico, utiliza una ropa súper lujosa, hace unas fiestas súper lujosas, y hay un mendigo a la puerta de su casa que quisiera comerse los pedacitos de panes que caen como migajas. Pero si identificamos el contexto cultural, vamos a notar que con esas migajas, ¿sí? Como en ese entonces no utilizaban trapo para limpiar la mesa, con esas mismas migajas limpiaban la mesa, los residuos de la mesa, con esas migajas de pan, ¿sí? Uno limpiaban la mesa. Entonces el mendigo quería comerse al menos esas migajas con que el rico finalmente, después de haberse comido todo su manjar, limpiaban la mesa. El mendigo quería comerse el trapo de la época. Entonces miremos ahí como la mendicidad que está y la situación que está el mendigo, además que está enfermo, y tiene unas llagas que se lo lamen los perros, y los perros en esa época no son como los de ahora, tal vez te escuben, que te dan cuido, que lo bañan, no. Los perros en ese entonces eran tenidos como las ratas o como un gallinazo, porque eran animales que comían carroña, ¿sí? O sea, se alimentaban de la podredumbre de la ciudad. Por eso los perros eran tenidos en cuenta como malditos, y los fariseos no tenían, los tenían como prohibidos tener en su casa. Entonces, si miremos todo ese contexto en que nos narra la historia Lucas, y uno dice, bueno, ya estoy evidenciando aquí una pequeña enseñanza de Lucas, pero ¿por qué Lucas me está narrando eso? Entonces, si leemos ahí el 16 y el 14, capítulo 16 y capítulo 14, vemos que Lucas nos dice, antes de narrarnos la historia, lo siguiente: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. ¿Sí? Entonces, aquí cuando leemos esto, la historia de Lázaro y el rico coge una fuerza mayor. La predicación que está preparando Jesús, o que le está dando Jesús, es precisamente para los fariseos que conocían la ley, y dos, que estaban cometiendo un grave pecado ante el Señor, que era amar más al dinero que al Señor, inclusive que al prójimo. ¿Sí? Entonces, por eso lo importante de ojo con los relatos. Ojo con los relatos, que los relatos nos dan una enseñanza o una ilustración de del tema de que viene hablando el evangelista. ¿Sí? Y lo último que hay que tener en cuenta es precisamente las circunstancias en las que está rodeado el evangelio. Circunstancias sociales, políticas, económicas, religiosas de la época. Y cómo el evangelio está siendo expuesto o predicado para uno impactar la vida de los oyentes y vivir el evangelio de acuerdo a lo que Dios ha determinado, independientemente de las circunstancias que están viviendo los oyentes. Entonces, nuevamente aquí vemos que no son las circunstancias las que alimenta el corazón del creyente, sino que es la fe, y cómo la fe invita a vivir en medio de esas circunstancias. Y lo último, ojo con los temas principales de los evangelios. Y los temas principales tienen que ver con el Mesías, el reino de Dios,
el Hijo del Hombre, ¿sí? Satanás. Y aquí les voy a hablar un poquito sobre una de las dificultades que más se presenta a la hora de comprender en nuestra actualidad, y es acerca de el reino de Dios, ¿sí? Y el reino de Dios en la época de Jesús es un término crucial para entender el ministerio mismo de Jesús, sino que ellos lo presentan de esta forma, el reino de Dios, porque digamos que tiene un lenguaje y unos conceptos judaicos o del judaísmo del primer siglo. Y para poder traducir esto a nuestro contexto, pues debemos de estudiar bien el Evangelio, tener mucho cuidado cuando el evangelista esté hablando del reino de Dios y cómo lo está nombrando o acerca de qué lo está nombrando, ¿sí? ¿Qué está diciendo acerca del reino de Dios? La parte de la ética, de las respuestas del Señor, pero también de cómo Jesús está mostrando el reino de Dios, ¿sí? Y pensar, por ejemplo, en el reino de Dios es estar en espera del fin. Para los judíos, cuando les hablaban del reino de Dios, es porque ya era el momento donde Dios iba a gobernar y Israel iba a salir precisamente del exilio donde estaban, ¿sí? En este caso, en el momento de los evangelios, es la opresión que tienen del mismo imperio romano, ¿sí? Para el judío, aunque ellos fueron liberados del exilio de Babilonia y Dios los llevó nuevamente como a la libertad, para el judío todavía no vivía el reino de Dios, porque ellos pensaban de que como todavía Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel, ellos todavía tenían que pagar tributo a Roma, tenían que asumir, digamos, todas las culturas y todas las leyes que le implementaba Roma. Entonces, para ellos, esa sola parte era seguir estando en el exilio. Todavía no están, todavía Dios no los ha liberado del todo y están esperando precisamente el Mesías que lo liberte de esa opresión. Entonces, digamos que en términos generales, el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios. Pero para poder entender el gobierno de Dios hay que entender que antes del reino de Dios está esta era, ¿sí? Está el reino de Dios y la era antes del reino de Dios. Y la era antes del reino de Dios es precisamente gobernada por Satanás, ¿sí? Ahorita Weber nos daba un texto de cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás. Y es precisamente porque es una enseñanza de que Jesús venía a derrotar aquella persona o aquel ser que estaba gobernando esta era, y eso significaba el triunfo de Dios y uno de los pasos para que Dios comenzara a reinar y a ejercer el reino de Dios. Entonces, esta era está gobernada por Satanás y está caracterizada ¿por qué? Por el pecado, por la enfermedad, por la posesión demoníaca y el triunfo de los impíos. ¿Cómo así que el triunfo de los impíos? Precisamente aquí como la parábola del rico, ese comportamiento, esa riqueza, y siendo una persona impía, digamos que hace parte de los que prosperan impíamente, o sea, no tienen temor de Dios y sin embargo tienen riquezas y prosperan. En cambio los israelitas no, ¿sí? Hay una comparación pues como entre la situación de Israel y otras situaciones, por ejemplo, de los que ellos llamaban gentiles, ¿sí? Entonces esta era está gobernada o es una característica de pecado, de enfermedad, de esclavitud, de que los demonios poseen las personas, ¿sí? Pero el fin
o el reino de Dios tiene que ver con la era por venir, ¿sí? El tan anhelado momento donde el Mesías les iba a libertar. Y esta era del reino de Dios, pues es gobernada por Dios mismo y está caracterizada ¿por qué? Por la presencia del Espíritu Santo, está caracterizada por la justicia, por la salud y la paz, ¿sí? Para los judíos, los eventos de la venida de Jesús es la llegada del fin, pero también es un nuevo comienzo, el comienzo de la nueva era de Dios, de la era mesiánica, y por lo tanto era el gobierno justo de Dios. Entonces, por eso, ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué Osvaldo le está diciendo esto? Precisamente porque muchos de los relatos y muchas de las historias que nos cuentan los evangelios, pues tienen que ver con Jesús derrotando a Satanás, Jesús liberando a endemoniados, a personas que están endemoniadas, ¿sí? Como el endemoniado gadareno, Jesús sanando a aquellos que están enfermos, Jesús trayendo la paz en medio de circunstancias, por ejemplo, cuando están en la barca y Jesús cesa la tormenta, Él trae la paz y trae salud porque no permite que los discípulos mueran, ¿sí? Entonces, Jesús muestra precisamente el reino de Dios por medio de estas narraciones o historias que el evangelista cuenta, ¿sí? Es por eso es algo muy, muy importante. Listo, mis hermanos, aquí digamos con la teoría. Ahora sí, bombardeen con preguntas, todo claro, muy confuso. Ahorita vamos a tener un taller en el cual vamos a tratar de implementar estos conceptos al momento de estudiar un pasaje. Pero ahora sí, es momento de ustedes, bombardeen con preguntas, inquietudes, y trataremos de responderlas debidamente. Osvaldo, no, yo quisiera como, ahorita leí un poquito de los evangelios y lo leí en Coalición por el Evangelio del pastor Sugel, y él hablaba, y él decía que una buena designación para hablar de por qué 4 evangelios, él le daba un nombre, decía que el nombre más apropiado era hablar del cuádruple evangelio del Señor Jesús, porque él decía, como tú dices, no son meras biografías, sino que el sentido moderno va mucho más allá, pues, como de la proclamación de Cristo y todo lo demás, de la esperanza, pues, que tenemos en él y en el reino del Señor. Y decía que por eso primeramente se decía según Pablo, según Marcos, según Mateo, porque era, como tú dices, o sea, es una historia, pero con varias perspectivas, la misma historia, pero con varias perspectivas, y que a él le gustaba mucho hablar del cuádruple evangelio. Excelente, Yane, con esa apreciación, y excelente, sí, porque eso son varias dimensiones, varios auditorios, varias personas, circunstancias, situaciones, y a todos les aplica el evangelio. Y eso es muy bueno porque precisamente estamos en una época que parece ser que el evangelio no nos hablara, el evangelio no tuviera nada que ver con nuestras circunstancias y nuestras humanidades, y es totalmente lo contrario. Los evangelios tienen una riqueza teológica y una riqueza de parte del Señor, de unas predicaciones extraordinarias para precisamente alimentar nuestra fe y buscar una respuesta más cercana o mejor para como lo dice Juan, para la gloria del Padre, ¿sí? Para glorificar el nombre del Señor. Entonces, es muy chévere tener eso en cuenta porque la Biblia nos debe hablar. La Biblia, todo texto, como dice Timoteo, nos debe de enseñar, redarguir,
a fin o con el propósito de que cada día seamos hombres y mujeres que agraden al Señor, ¿sí? Hombres perfectos, como lo llama ahí. La perfección no es sin pecado, sino la perfección tiene que ver que cada día amemos y glorifiquemos el nombre del Señor y seamos más semejantes a la imagen de Cristo. Entonces, es eso, o sea, hay que tener que los 4 evangelios nos hablan en muchas circunstancias, nos hablan en la economía, en el hogar, en el trabajo, nos exhortan en la parte de la diligencia, por ejemplo, la parábola de las vírgenes, nos hablan de discípulo diligente, nos hablan de la mayordomía, de ser administradores con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Entonces, los evangelios tienen muchas enseñanzas para nuestra vida y es muy bueno que cada día alimentemos nuestro corazón precisamente de esas enseñanzas de Jesús, de la santidad, de cómo seguir realmente, como nos predicaba, por ejemplo, Jorge el domingo, de estar encaminados en la carrera correcta, en el camino correcto, ¿sí? Es muy chévere, desde que nos sumerjamos en los evangelios, en su cultura, en su historia, vamos a sacar muchas riquezas de estos libros que son muy enriquecedores. Gracias, Janet. ¿Alguna pregunta acerca del tema? ¿Todo claro? ¿Muy confuso? Hola, ¿me escuchan? Ay, qué pena. Dale, Nanis. No, a mí me generó la duda de la parte donde explicabas que Jesús, o sea, se encontraba en una situación y luego se da una historia. Esa parte me quedó como sonando porque nunca no lo había visto de esa forma y sí me gustaría como entenderlo bien. Ok. Gracias. Les decía, por ejemplo, como Mateo, el Evangelio de Mateo está estructurado desde la siguiente perspectiva. Tiene, digamos, predicaciones de Jesús, ¿sí? Jesús enseñando. ¿Sí? Yo les doy aquí. Por ejemplo, Mateo, desde el capítulo 5 hasta el 7:28, está Jesús enseñando en el monte, del Sermón del Monte. Y son enseñanzas cortas, y son diversos temas que hablan de la generosidad, del discípulo, cómo es el corazón del discípulo, habla sobre el discípulo que tiene que practicar las palabras que escucha. Tiene que ver con el árbol que da frutos, el árbol que da frutos. Entonces, vemos que Jesús aquí tiene un sinnúmero de predicaciones y enseñanzas, y Mateo coge y agrupa todas las enseñanzas y dichos de Jesús en 4 capítulos. Pero en el capítulo 8, Mateo comienza con cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo, y Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio, y al instante quedó sano de la lepra. Y entonces ahí viene un sinnúmero de historias, ¿sí? El capítulo 8:5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa, con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Entonces, lo que quiero decir con esto es, Mateo agrupa en 4 capítulos las enseñanzas de Jesús, y las narraciones que están después del capítulo 7 son las ilustraciones de lo que Jesús está enseñando en los primeros 5 capítulos. Entonces, Mateo, por ejemplo, no sé, está hablando de la fe. ¿Y cómo lo ilustra Mateo? En el capítulo 8:5, al decir cómo es la fe, o cómo es la confianza, o cómo es realmente tener la confianza y la certeza de que Jesús sana. Jesús es el que tiene la potestad para liberarnos de cualquier enfermedad, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, habla de la generosidad y más adelante Mateo en unas narraciones habla de la generosidad. Entonces, por medio de una historia, ¿sí? Digamos que por el tiempo no me da para explicarlo así tan como debería, pero en general es lo que queremos, lo que deseo que se queden con él. Todas las historias son ilustraciones de lo que anteriormente se está viniendo a enseñar, ¿sí? Volvemos a la parábola de Lázaro y el rico. Es una historia, ¿sí? Es una historia que está contando Lucas, pero es una historia que tiene un tema. Y el tema, aunque hable de salvación, no es de salvación, aunque hable del infierno, no está hablando del infierno, sino que el tema tiene que ver con el amor al prójimo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Lucas en esa historia nos habla del amor al prójimo? Y cuando leemos el mismo capítulo, en el verso 14, vemos el por qué Lucas nos está ilustrando esa historia. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón del auditorio que él está exponiendo, que aman al dinero, ¿sí? Entonces, la enseñanza del 16 al 14 es que los fariseos aman al dinero, ¿sí? Y cómo exhorta Lucas ese corazón que ama el dinero por medio de una historia de Lázaro el rico. Lucas nos está diciendo, si usted ama el dinero, pues se va a comportar de tal forma como el rico. No vas a amar al prójimo. Y si usted no ama al prójimo, no ama a Dios. Si usted no ama a Dios, no es discípulo. Por lo tanto, pues sufrirá la consecuencia del rico. ¿Sí? ¿Quiénes son los Osvaldo, y pobres? es algo que siempre se cumple, pues siempre es como la misma, siempre es así. Sí, O sea, siempre no, yo encuentro la ilustración después de, ok. En la mayoría de las ilustraciones, digamos que se da ese patrón, el patrón de un tema y una narración. Un tema y una narración. Hay veces, por ejemplo, Marcos empieza directamente con puras narraciones, pero esas narraciones, volvemos a lo mismo, tiene que ver con un tema específico. Marcos casi que coge 4 o 5 capítulos y nos cuenta muchas historias. Pero las historias tienen que ver con un tema específico. Por ejemplo, Marcos capítulo 4, si no estoy mal, hasta el capítulo 6, y Weber me ayuda cuando habla acerca de las historias de cuando Jesús está en la barca con los discípulos, luego viene y libera al endemoniado gadareno, luego resucita a la hija de Jairo, ¿cierto? Entonces, esas historias están entrelazadas, y lo que nos está queriendo decir Marcos ahí es Jesús está por encima de la tempestad, y sobre todo que Marcos al principio es muy enfático en decir quién es este que está enseñando, quién es este que predica con tanta autoridad, quién es este que aún los demonios le hacen caso, quién es este. Entonces esa respuesta a esa pregunta de quién es este, Marcos la contesta en el resto del Evangelio. Y en los 4 capítulos que estoy mencionando, en las narraciones que está diciendo es, ¿quién es este? Este es el que está por encima de la tempestad, ¿sí? Este es el que está por encima de cualquier posesión demoníaca. Este es aquel el que tiene vida y tiene la potestad de resucitar al que ha muerto. ¿Quién es este? ¿Cuál es la última narración? Bueno, no me acuerdo. Entonces, mire que el evangelista Marcos, si vemos con detalle, él con esas narraciones o con esas historias nos está respondiendo a la pregunta de quién es este, ¿sí? Normalmente se da ese patrón, normalmente, no en todas las historias, pero normalmente se da ese patrón. Osvaldo, ¿hay algún orden para leer los evangelios? Que uno dijera, ¿sería bueno, es recomendable o es aleatorio?
No, se recomienda que, por ejemplo, que sea primero Marcos porque es el más corto, pero eso también depende del momento de la persona que vaya a leer. Por ejemplo, si es un creyente nuevo, normalmente se le invita a que lea Juan, porque, digamos, nos invita a creer en Jesús, ¿sí? Nos invita a la fe en Cristo Jesús. Entonces, es dependiendo. Si es un creyente que ya lleva varios tiempos, pues cualquier evangelio es importante leer. Bueno, mis hermanos, ya el tiempo ha terminado. Aquí termina mi intervención. Si tienen alguna otra duda o que no les aclaré o no les di la respuesta que ustedes esperaban, pues cuando tienen un grupo, nos escriben y ya sacamos el ratico para explicarlo con más detalle. Don Guillermo tiene una pregunta. Dígame, don Guillermo. Ve, da la casualidad de que la respondiste en parte porque en experiencia propia, y lo he escuchado, siempre que una persona va por primera vez a una iglesia, le dicen que comience por leer el libro, el Evangelio de Juan, y tú lo dijiste. Pero entonces yo me pregunto, ¿el Evangelio de Juan es más completo que los 3 anteriores? ¿O qué pasa con eso? Pues, por qué le dicen que lea primero el de San Juan? No es más completo, sí se dice que es más teológico, ¿no? ¿Teológico en qué sentido? En que habla mucho de quién es Jesús desde la eternidad, ¿sí? Juan, si usted lee, no habla de la infancia de Jesús, sino que de una vez el prólogo de Juan es el verbo o la palabra o el logos que estaba en el principio. Entonces ahí vemos la eternidad de Jesús, quién es Jesús, que Él es eterno, Él es desde antes, Él no tiene ni principio ni fin, por eso se dice que es más teológico, pero es precisamente por el propósito del evangelista. Juan escribe con el propósito de que todo aquel que lea este libro crea en Jesús y pueda obtener la vida eterna, ¿sí? Entonces, es por eso que los pastores y muchas personas, cuando la persona apenas está comenzando en los caminos del Señor, se le invita a leer el Evangelio de Juan. Obviamente, como es primera vez, pues debe haber un acompañamiento, porque el Evangelio de Juan siempre es cargado un poquito de muchas cosas teológicas y hay que explicarle a la persona de qué está hablando ahí precisamente Juan. Pero es por el enfoque, es por el enfoque que lo da el evangelista. Listo, Osvaldo, gracias. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un pequeño break. Entonces, a las 1:20, a las 25:30, a las de 25, ¿cierto? 5 minutitos para que hagan un tintico, se estiren y volvamos a las 25 por acá, por favor, para que ya entremos al taller.
Baldo está sin sonido. No, con una pijama.
mis hermanos, los dejo en manos de Juan. Muchachos, buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan o me ven bien. Tengo el internet supremamente intermitente, entonces es importante que me confirmen, porfa. Sí, Juanjo, ¿estás bien? Sí, súper bien. Bueno, entonces, bueno, un saludo para todos. Ahorita me disculpan que no los saludé, pero es precisamente por eso, porque el internet está súper inestable. Pero bueno, entonces, no sé si Osvaldo habrá mencionado esto que voy a decir, pero si no es importante recordar también una pauta supremamente importante para el acercamiento a los evangelios y es el conocer el Antiguo Testamento. ¿Sí? No sé si Osvaldo lo dijo, lo mencionó, para no repetirlo. No, mijo, no lo mencioné. Sí, no. Ah, bueno, entonces aprovecho y lo menciono rápidamente para que entremos al taller. Como estaba diciendo, es supremamente importante para poder entender los evangelios, el acercamiento al Antiguo Testamento, ya que más que todo en los profetas, ¿sí? Si no entendemos de dónde viene, o sea, vemos que a partir de Mateo nos comienzan contando la historia de Jesús, ¿sí? Pero no sabemos de dónde salió Jesús, por qué aparece Jesús en la historia, ¿sí? Entonces el acercamiento a los evangelios para poder entender quién es Jesús, para poder entender de dónde aparece, de por qué le dedican tanto o tantos libros a Jesús, es importante conocer también los profetas. Rápidamente, que alguien busque por favor Isaías, por ejemplo, 9:7 o Isaías 7:14 o Miqueas 5:2, que alguno pueda buscar un texto rápidamente para que veamos la importancia de tener en cuenta los profetas o el Antiguo Testamento como parte fundamental de los evangelios. No sé si Juanjo, ya vuelva a encontraron repetir, por alguno. favor. Tengo 9:7. Claro que sí. Pueden buscar Isaías 9:7 o también al que otro pueda buscar Isaías 7:14 y otro que pueda buscar Miqueas 5:2. Ya lo tienes, lo pueden leer rápidamente, porfa, para que nos alcance el tiempo. Leo el 9:7, Juanjo. Sí, porfa. El 9:7 dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es Isaías 9:7. Sí. El 14. Listo, gracias, sí. Alguien que tenga el 7:14. El 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También tengo Miqueas. Hola. O otro que quiera leer. Sí, Miqueas 5:2. Porfa. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Así es. Y pasajes como estos encontramos mucho a lo largo del Antiguo Testamento, donde nos están hablando de precisamente esa profecía de quién es Jesús, ¿sí? Y hacia dónde está apuntando esas profecías. Por eso es como lo importante de tener eso en cuenta. Vamos a trabajar en este momento el pasaje que Fiverr dio al inicio,
¿sí? Con el que dio la oración de la palabra, y vamos a ir a Mateo del capítulo 4, versículo del 1 al 4. Y mientras lo van buscando allí, quiero darles datos muy importantes que debemos de tener en cuenta para que podamos hacer el estudio como tal de este pasaje. Pero lo vamos a leer entonces en este momento. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con este pasaje, el ejercicio que vamos a hacer en este momento es que vamos a tratar o vamos a, bueno, obviamente ustedes en un momento van a leerlo para que puedan de pronto intentar definir qué está diciendo ese pasaje o cómo podemos aplicar ese pasaje a nuestra vida hoy, ¿cierto? Pero para eso quiero darles datos muy generales del panorama o del contexto cultural del cual viene hablando el libro de Mateo, y complementando un poquito lo que decía Osvaldo al inicio, que debemos de tener muy en cuenta el contexto cultural del libro o del evangelio del cual estamos estudiando, y también entender el tema central del autor de ese libro. ¿Recuerdan eso? El autor de ese evangelio. ¿Recuerdan que Osvaldo dijo eso? ¿Sí o no? Hola, ¿me escuchan? Sobre los 4 temas que él dijo, sí, para acercarme a un evangelio, lo que hay que hacer. Sí. ¿Cuáles son ellos ya rápidamente? Sumergirme con el contexto histórico. Otra es comprender el lenguaje. Muy bien, contexto histórico. Otra es comprender el lenguaje. Otro, el ojo pues con los relatos, las historias. Y otro es las circunstancias. Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer con este pasaje de Mateo. Se fue el volumen. Lo que vamos a intentar hacer. Eso es lo que vamos a intentar hacer entonces con este pasaje. Sí, el libro o el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo o según Mateo, está en un contexto donde él está dirigido primero que todo al pueblo judío, ¿sí? Al creyente. Pueden ir tomando nota de eso por allí, que va a ser importante el momento de estudiarlo ahora, y es que Mateo está escrito en un contexto donde los romanos se han apoderado del pueblo de Israel, están bajo el dominio de Roma. ¿Sí? Es supremamente entender ese contexto que está viviendo en ese momento. Otro punto importante es de que el libro de Mateo está siendo escrito con el propósito de mostrar a Jesucristo como el Rey y o como el Mesías. Sí, la intención de Mateo con este libro es, primero que todo, como va dirigido al pueblo judío, y la esperanza del pueblo judío es que venga el Mesías, es que venga el Salvador, es que venga aquel que venga a librarlos de esa opresión, en este caso o en ese momento de la historia, de la opresión de los romanos. ¿Sí? Entonces, por eso es que si vemos en el capítulo 1 de Mateo, comienza narrando la genealogía de Jesucristo, y Mateo lo hace con un propósito, y es demostrar que Jesucristo o que Jesús viene de ese linaje de David, como lo dicen los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que afirman que viene del linaje de David. Y con esa genealogía que Mateo nos presenta en el capítulo número 1, nos quiere confirmar de que Jesucristo es el Mesías y es el Rey por su genealogía, ¿sí?
Es importante tener ese dato de que, de que Mateo está hablando de el por qué Jesucristo es el rey, el Mesías, la persona tan esperada, lo que los judíos están esperando. Entonces es importante. El contexto es el que están en ese momento en opresión por los romanos, aparte de eso, de que es un evangelio dirigido a los judíos, a los creyentes, a los ya creyentes, ¿sí? De que guarden esa esperanza de que ya ha llegado el Mesías y que es Jesús. Y por eso comienza a narrar la historia de ese rey, de ese Mesías. Por eso en el capítulo 2 también se cumple la profecía cuando estas personas van a visitarlo, ¿sí? Se cumple también en la profecía en el capítulo 13 cuando envían a matar a todos estos niños, ¿sí? Y en el capítulo 3, el mensaje de Juan el Bautista y el bautizo de Jesús. Entonces es importante tener ese contexto también inmediato, supremamente claro, que aunque no vamos a leerlo en este momento por el tiempo, ustedes puedan leerlo en su casa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta allí sobre el contexto o sobre algo? No, súper bien, Juan. También se le puede venir que decir que es el Salvador prometido. En el capítulo 1. No. Exactamente, exactamente, el que están esperando. Entonces, bajo esa misma línea y bajo esa presentación de Pablo a los judíos, entonces vamos a mirar el texto del capítulo 4, ¿sí? Y dice que entonces Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, vemos entonces en este pasaje también como parte de ese contexto y es que Juan el Bautista lo está pues bautizando en el capítulo anterior, ¿cierto? Y es como esa confirmación de los inicios de el ministerio de Jesucristo, ¿sí? Es como la pauta o el principio de esa vida ministerial que va a comenzar Jesús, ¿sí? Y lo primero que hace Jesús, o lo primero, el llamado que le hace el Espíritu Santo, es que se aparte para el desierto, ¿sí? El Espíritu lo lleva al desierto con un propósito de ser tentado por Satanás. Y algo muy importante que hay que entender allí es cómo así, si Pablo viene hablándome de que Jesucristo es Dios, es el Mesías, es el tan esperado, ¿sí? ¿Cómo así que va a ser tentado? ¿Cómo así que va a ir al desierto para ser tentado por Satanás? Se le cayó a Juan la señal, pues. Bueno, mientras él le ingresa, se le cayó. ¿Qué tal si usted va leyendo el texto y va mirando qué preguntas
Perdón, que sí, se le cayó, la acabo de escribir. Vayan leyendo el texto y vayan subrayando qué palabras no les son conocidas, qué sí son desconocidas y qué preguntas de pronto no entienden del texto. Cojan 5 minuticos para eso. ¿Qué palabras extrañas hay en el texto para ustedes? Esa pendiente ahí, Bible que Juan está ingresando porque aparece en la participante porque le está. Entonces, bueno, del pasaje qué les parece que no entienden o extraño? Cuando yo podría decir que, por ejemplo, me llama la atención el término de desierto, ¿cierto? Como esos tiempos difíciles por los que uno pasa, por los que uno se siente seco, árido, y quizás es como el tiempo más difícil o más riesgoso como para uno caer, digamos, en tentación, en alejarse, en dejar de creer, en desconfiar. Entonces hago como esa relación de esos dos conceptos y como la tentación. También me llama la atención como lo del hambre, ¿cierto? Que hace parte, digamos, de una necesidad física que tuvo Jesús, que se hace vivo pues como su humanidad como la nuestra. Y cómo pues fue tentado en medio luego de 40 días, pero no cayó, ¿cierto? Y bueno, no sé, esos dos conceptos me llaman a mí como la atención de esas necesidades físicas que tenemos, trabajos, relaciones, amistades, amores, y que a veces sucumbimos como ante ellas, como por la falta de fe, la falta de creer. Bien, Janet, gracias porque acabas de hacer algo que nos debe ayudar, pero también es apropiado para decir algo. Y recordemos que cuando nos acercamos a un libro de la escritura, desliguemos por un momento de todos los conceptos que tengamos de ciertas palabras. Por ejemplo, decir que en este caso, Janet asocia el desierto, que es árido, que es seco, con situaciones de la vida y no diciendo que es malo, no, está bien, pero antes de hacer eso, nuestra tarea es identificar qué significa el desierto para el auditorio en el cual está escrito el libro, ¿sí? Recordemos que no está escrito para nosotros, para los creyentes del siglo XXI, sino para los creyentes del siglo I. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que cuando aquí Mateo nos introduce hacia el desierto, qué nos quiere recordar Mateo ahí con esa palabra? ¿Qué situación de Israel o de las escrituras se nos viene a la cabeza cuando leemos acerca del desierto? Entonces, aquí cabe anotar lo que decía Juan ahorita, la importancia de saber el contexto del Antiguo Testamento. Volvió Juan, muy bien.
Mío, ¿qué estabas diciendo? Los puse a leer un momentico el texto y les dije que qué palabras les parecían desconocidas del texto. Entonces ya hizo una intervención acerca del desierto. ¿Sí? Y comentó acerca de que Exactamente. el desierto para la concepción de Janet es esos momentos áridos, esos momentos de aflicción que vivimos nosotros. Entonces ahí aproveché para comunicarlos que la intención de nosotros, primeramente, es identificar qué significa el desierto para los creyentes del siglo primero que está narrando, que está haciendo Mateo, y dos, para los israelitas, que precisamente como dijiste ahorita, ese es el público que Mateo le está escribiendo. Entonces iba ahí, en decirles qué pasaje del Antiguo Testamento nos recuerda el desierto, o qué situación de Israel nos recuerda acerca del desierto. Ese ya está dando la mano. Puedo decir algo pues que me encontré sobre el desierto. Mira, aquí dice que Jesús es dirigido al desierto para hacer frente al primer gran conflicto de su ministerio público, que ahí observamos que Satanás ofreció a Jesús un atajo en aquel reino universal que había venido a ganar mediante el largo, doloroso camino de la cruz. Pero Cristo vino a ser primero Salvador y luego Rey. Bien, es un comentario, ¿cierto? Bien. Pero vuelvo a la pregunta que le hice ahorita, acerca, para aprovechar lo que ahorita está diciendo de qué cosas del Antiguo Testamento nos recuerda el desierto. Y ahí sí te dejo para que prosigas. Cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto. Cuando estaban esclavos, cuando estaban esclavos en Israel y pasaron diferentes circunstancias, tantas cosas antes de ser, pues que los liberaran. Mire que pasaron muchas pestes, muchas cosas, para mí también. Vamos, prosiga. ¿No le da? Bueno, precisamente, entonces, mientras Juanjo le da, continúa. Precisamente eso es lo que... Es que acá tengo... Precisamente ese texto, Mateo, nos lleva al desierto, las situaciones que vivió Israel en el desierto. ¿Sí? Valdo, no me da. Ahí te digo, ahí te escuchamos ya. Hola, ¿me escuchan ahí ya? Sí. Bueno, entonces, me disculpan de verdad. Efectivamente, como ustedes estaban diciendo que antes de que se cayera todo esto, precisamente iba a entrar en esos detalles para empezar a mirar ante el público que era el pueblo judío, ¿cierto? ¿Qué significado tenía para ellos el desierto en este caso? Como en la Biblia vemos donde se presenta este momento que están en el desierto, y para el judío como tal, durante toda la palabra tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, el hecho de que el desierto fuera un lugar solitario, un lugar rocoso, era un lugar peligroso, por ejemplo, era un lugar de ladrones, era un lugar como lo vemos en la escena el loco Gadareno, que estaba metido en una cueva en el desierto, por ejemplo. Vemos también que para el pueblo de Israel, como le medio escuché a Euyanid, en el tiempo de esclavitud que duró durante 40 años en el desierto, entonces tiene esa connotación para el pueblo judío de que es un tiempo de prueba, ¿sí? Que viene de parte del Señor. Es un tiempo que viene, que Dios pone para probar, para disciplinar al pueblo, ¿sí? Entonces es como la connotación o una de las tantas connotaciones que tiene el desierto en la Biblia. Pero entonces quiero hacerles una pregunta al respecto, y qué piensan ustedes de que si en la connotación de desierto
es esto, ¿qué hace Jesús ahí? ¿Por qué Jesús está ahí? Y por qué el Espíritu Santo, como dice allí, el Espíritu, perdón, pero el Espíritu lo lleva al desierto y con un propósito tan específico como lo dice y es para ser tentado por el diablo. ¿Qué piensan ustedes allí de ese pasaje? Juanjo, yo pienso pues que Jesús... Hola. Hola, ¿me mm, escucha? sí. ¿Me escuchan? Es que Sí, te tengo... escucho. Ah, bueno. A mí me genera la duda con lo que dice en Santiago, pero yo no sé si puede hacer como ese tipo de Ujú. preguntas, porque en Santiago dice que cada uno Claro, es pregunte. tentado de acuerdo a la concupiscencia de su corazón, algo así. Yo como, o sea, ¿cómo hago ese paralelo de lo que dice Santiago con lo que está pasando con Jesús? Porque obviamente también en Santiago dice que Dios no puede ser tentado, pero yo cómo lo puedo entender. No Ajá, sé y que si Dios no tienta. es. Claro, no, y es súper interesante esa pregunta, porque en este pasaje, por ejemplo, la connotación de la palabra tentado, sí, inclusive voy a buscarla acá, aquí yo tengo la definición exacta para que lo podamos entender. Dame un momento, por favor. Permítame un momento, es tan amable, para mostrarles aquí la definición un poco de esa palabra. Dice que la palabra tentado tiene dos connotaciones, una que dice que se dice entonces en un sentido positivo que quiere decir probar o someter a la prueba y es utilizado en los pasajes o en los contextos de la relación de Dios con su pueblo, ¿sí? Una de esas ejemplos es cuando Dios le dice a Abraham, ¿sí? Que entregue a su hijo, que dé a su hijo, ¿sí? A su único hijo Isaac. ¿Cierto? Entonces, y el otro contexto el otro significado es que traduce en un sentido negativo como seducir o tentar o inducir al pecado. Y ese es el que usa el contexto de la influencia del diablo en seducir a los hombres a pecar. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere en Santiago, por ejemplo, que Dios no puede ser tentado, que Dios no tienta, se está refiriendo en esa traducción, en ese pasaje, a lo negativo, al seducir, al tentar para pecado, ¿sí? Pero en este pasaje, esa palabra tentado quiere decir lo positivo y es la prueba. Sí, por eso es que el pueblo de Israel fue llevado por el desierto, que es la misma palabra de probar, ¿sí? Para probar su fe, ¿sí? Entonces, en este pasaje, a diferencia del de Santiago, por ejemplo, tiene esas dos connotaciones y por eso es lo importante de, por ejemplo, cuando no tengamos o cuando no sepamos los significados de ciertas palabras, hacer un estudio de términos. Porque, por ejemplo, pasa esto, en este pasaje podemos malinterpretar que Dios está tentando a Jesús, ¿sí? A que caiga en el pecado, cuando realmente no es así. No sé si eso responde a tu pregunta Sí, Juanjo, súper, mil gracias. en cuanto a esa palabra de tentación. Ah, bueno, excelente. Entonces, ustedes, bueno, ya sabiendo esa palabra tentado, ¿sí? Y después dice, eh, para ser tentado, para ser tentado por el diablo, ¿sí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué creen ustedes que uno después de haber ayunado 40 días y 40 noches, qué pasa con uno?
Está firme. ¿Ah? Está firme para la tentación. Está a punto, Está está a punto de Una morir. calentura. Antes, al No, contrario, yo estaría a punto de está morir. Ah, débil. O sea, está débil por un Estaría a lado, punto de pero desmayarme. fortalecido por otro, porque ayuno, pues pienso yo, que cuando ayuna lo hacen, pienso que Claro, no es eso, claro, esa firmeza la vamos a ver reflejada en la respuesta que tuvo más adelante, ¿sí? Pero uno físicamente después de un ayuno, si uno que ayuna un día entero, como a las 6 de la tarde, está ya que se desmaya, ¿ah? Imagínense Entendí uno muy bien la aguantando pregunta. hambre 40 días y 40 noches. Dicen que el hombre cuando ayuna Claro, no, es todo que ese están las tiempo, dos, están las dos. cuando el hombre ayuna ese tiempo, por ahí dura 46 días ayunando, se puede morir. Excelente dato, Nas. Entonces, Pero imagínense el se estado muere en el que está feliz. Jesús físicamente, ¿sí? Muere feliz y flaco. Sí, todo fortalecido al alma. Entonces, entonces imagínense el estado físico de Jesucristo en ese momento de haber aguantado esa, pues, hambre, porque ya tenía hambre, porque dice que pasó esos 40 días, 40 noches y tuvo hambre, y justo viene el tentador y le dice, venga, usted que está caído del hambre, o sea, usted está que donde se agache se rota, ¿usted por qué no convierte esas piedras en pan? ¿Qué piensan ustedes de eso? Juanjo, o yo me pregunto por qué escogió el Espíritu Santo el desierto. Pudo haber escogido otro lugar distinto, pero sabiendo del hambre que tenía Jesús por los 40 días de ayuno, imagínense irse para un desierto donde no consigue un bizcocho, no hay un banano por ninguna parte. Entonces, con mayor razón, piensa uno que en ese momento es más fácil ceder a la tentación. Es decir, no sé si es, Excelente, no excelente sé, deducción. no sé si esto, pues no sé si es una cosa, ¿cómo te digo? Si yo llevo una semana ayunando y me llevan para una panadería y me dicen coma pan, pues es mejor, es decir, ahí está más cerca esa tentación porque uno ve el producto o la comida ahí fácil, pero en un desierto que no hay absolutamente nada, no hay agua, no hay plantas, no hay vegetal, no hay animales. Entonces no sé si era por ese lado pues que el Espíritu Santo escogió el desierto. Aló. ¿Sí me escucharon? Sí, Señor. muy bien, don Juan, muy bien. ¿Sí me escucharon? Sí. Ah, bueno, listo. Sí. Y que excelente deducción, porque precisamente eso es parte del ejercicio de que empecemos a mirar qué quiere decir el texto, ¿cierto? ¿Cómo entonces nos enseñan a nosotros eso al hoy? ¿Alguien más que me diga qué opina de esa escena, de ese pasaje? ¿Hasta dónde vamos? Juanjo, ahorita algo que preguntaba sobre el desierto, pues que no sé si alguno dio la respuesta, pero creo que no, que decías que por qué él pues fue dirigido al desierto. Pues yo encontré pues algo que él fue dirigido, y pues fue Jesús allá porque eran los planes para lo que él vino al mundo, por eso fue dirigido allá, y que ahí fue donde algo que leí ahora, hacer frente a su primer conflicto en su ministerio, que por eso fue ya, porque es para lo que él pues había venido. Que tú preguntaste ahora algo del desierto, antes de Nanis. Oye, escuché la mitad, porque se me cayó otra vez. Escuché hasta que fue llamado que fue por lo que él iba a hacer, pues como por la misión que Sí, él iba a hacer. que él fue venido pues para el mundo, porque ese era el plan que había pues, y fue Sí. llevado a cabo, que fue llevado al desierto.
y que por eso fue dirigido allá, porque fue a hacer frente al primer conflicto de su ministerio, que es una pregunta que tú hiciste antes de que Nanis te preguntara lo de Santiago, algo del desierto, sino que yo iba a contestar y pues le Sí, contestaste eso a Nanis. Por eso fue llevado allá, porque ya estaba escrito que iba a ser allá y para eso fue lo que él había venido. muy bien. Gracias, Euya. Y en el versículo 4 dice, y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué ven ustedes ahí en ese pasaje, en el versículo 4, aparte de la canción de Shakira? Pues yo encontré algo, yo tengo pues, No, se me fue. tengo la Biblia de las Américas, y usted Sí, sabe pues que que dice la traducción abajo, dice no solo de pan, esta cita viene de Deuteronomio 8.3 y Deuteronomio 8.3 dice, y te humilló, espere 8.3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Se escuchó, Juan? Parece que Juan no escuchó que le Le pintó. hablo por señas. Juan, ¿ya me escucha? Juan. Oye, escuché hasta Deuteronomio. Bueno, que decía que no solo de pan, y que la cita viene en Deuteronomio 8.3 que Sí. dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ahora sí te escuché, Euya. Creo que sí, muchísimas gracias. No sé Yo lo entonces veo qué como piensan relacionado ustedes. con lo que don Juan Guillermo estaba diciendo, que después de tanto tiempo Jesús haber estado ayunando, el cuerpo queda más susceptible a la tentación, y que más adelante, o no, bueno, no sé si fuiste tú, que demuestra la firmeza de Jesús al responder, porque que la primera pregunta fue sobre comida, o la primera tentación fue sobre comida, entonces se demuestra la firmeza que Jesús tuvo En rechazar. por ese tiempo. Exactamente. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que este pasaje de 4 versículos hasta la primera tentación, qué nos quiere decir a nosotros, o qué podemos tomar de ahí para nosotros? ¿Cuál es la aplicación que haríamos nosotros con ese pasaje? Podría uno también pensar en la dependencia, el término de dependencia. O sea, realmente ahí, como decía Nanis y don Juan Guillermo, es una tentación con una necesidad física, que es el hambre, ¿cierto? Y es el no depender de mí mismo, que yo puedo satisfacer mis propias necesidades, que yo soy capaz, que soy fuerte, yo lo puedo, sino de estar convencida que con el Señor no me va a faltar nada. Así el mundo me ofrezca grandes cosas y que se ven bonitas, rápidas, pero reconocemos que es la dependencia del Señor. Juan, yo también lo tomo Gracias, Janet. como Súper, dice súper don bueno. Juan Guillermo, del pan. O sea, lo tomo en dos. O sea, el pan, el alimento físico que nos hace falta, y el pan, que es lo que decía en Deuteronomio, que es la palabra de Dios. O sea, para mí hay dos ahí, dos cosas. Entonces ya es pues lo que nosotros debemos aplicar como hijos de Dios, que es la palabra de Dios. Yo lo tomo así, relacionándolo con Deuteronomio 8.3. Perdimos a Juan.
Bueno, Juan, no sé si volverá a conectar. De eso, muchacho. Por ahí está tratando de conectarse. Bueno, las apreciaciones que están haciendo son muy chéveres. Obviamente hay una tentación física. No sé si Juanjo lo irá a decir, pero el texto tiene una connotación mucho más profunda de la que nosotros pensamos, ¿cierto? Hay frases que desde el principio son muy enfáticas dentro del texto y que nos están mostrando en sí dos imágenes, pero no sé si Juanjo le irá a decir, no sé si Oswald también la tendrá como referencia, ¿cierto? Esperamos a ver que Juanjo, a ver si se logra conectar, porque en el texto es muy enfático. El desierto, pues como le decía ahorita Nazli, está mostrando la imagen de Israel, ¿cierto? Israel fue llevado al desierto para someterse a prueba antes de entrar a la tierra prometida. Y miramos que pasó diversas situaciones en donde pasaron hambre y Dios les dio el maná, tuvieron sed y Dios les dio agua de la roca, el abrigo y como la frescura en medio del desierto se los daba esa nube, la Shekinah en el día y el calor en la noche, porque recordando que es un desierto, el desierto en la noche llega a tener temperaturas de menos 14 grados centígrados, ¿cierto? Es una temperatura demasiado fría. Entonces Dios, bueno, el texto en Éxodo y en Deuteronomio es muy enfático en donde en la noche Dios los acompañaba como una columna de fuego, entonces les brindaba el calor también. Entonces vemos que ahí en esa parte que ustedes estaban diciendo de que Dios es el que sustenta y que hay una dependencia total del pueblo de Israel y en ese caso de Jesús, en no solamente depender de su sustento físico, sino también del sustento espiritual como tal, el cual es la palabra de su Padre, ¿cierto? Algo muy enfático que el texto tira también es que dice que Jesús tuvo hambre. Y lo que quiere relacionar allí Mateo es que lo que quiere demostrar también es la humanidad de Jesús. Sí, recordando que es un misterio grandísimo, que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Entonces, cuando ustedes vean en los evangelios, en donde hay diversos pasajes que nos muestran que Jesús lloró, Jesús sintió angustia, Jesús se entristeció, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, lo que nos está mostrando es la humanidad de Jesús, de que Él como el Dios perfecto, al mismo tiempo fue un humano igual que nosotros y que Él sabe lo que nosotros sentimos. Él sabe las necesidades por las cuales nosotros pasamos y por ende tenemos un Dios completo, el cual no es ignorante o no ignora lo que un ser humano pueda pasar. Como referencia, por ejemplo, dioses de otras civilizaciones en donde ellos simplemente se enfocaban desde su perspectiva de Dios, ¿sí? Ellos no sabían qué sentía el ser humano, ellos no sabían lo que era ser un ser humano, pero Jesús sí. Jesús sí, Él sabe las necesidades que tú y yo tenemos. Entonces, eso también el texto lo evidencia allí. Pero la profundidad, y lástima que Juanjo no se pudo conectar, no pudo estar y yo creo que es más tarde, o igual si me permites decirlo, la profundidad del texto que nos está mostrando en Mateo y lo que decía Juanjo era lo importante de leer el Antiguo Testamento, de tener esas pautas claras, es que hay frases muy específicas las cuales nos arrojan al Edén. Sí, por ejemplo, vemos que en el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, hay una conversación entre la serpiente y la mujer. ¿Sí? La serpiente le dice a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? Pone en tela de duda lo que Dios ha hecho y lo que les ha dicho que no deben de hacer. ¿Qué era lo que les prohibía hacer? Comer de un fruto. ¿Cierto? Aquí en este caso, Satanás, que es el hijo de la serpiente, en cierto sentido es descendiente de esa serpiente, es esa serpiente, pone en tela de juicio, pone en tela de duda la deidad de Jesús, si fueres hijo de Dios. Es la misma pregunta o es la misma connotación que le dice a Eva. Está colocando en tela de duda lo que Dios ha dicho, lo que Dios es y quién es Él.
si tú eres el Hijo de Dios, convierte ese pan o convierte esas piedras en pan, ¿cierto? Sí, y en el caso de Génesis, si con que Dios ha dicho de que no comerás de ese fruto. Entonces vemos que en el paralelo entre el Génesis 3 y en este de Mateo 4 nos está dando la misma connotación. Hay dos simientes, hay dos tentadores, los cuales ponen en tela de juicio lo que Dios ha hecho y lo que Dios es y quién es Él y lo que Él ha dicho. Y hay dos alimentos como tal. En Génesis un fruto, que no sabemos cuál es, y acá en este caso un pan. ¿Sí? Lo que hace diferente este texto es la respuesta de Jesús. Y lo que nos está mostrando el texto como tal, la profundidad que está mostrando el texto como tal, o lo que Mateo nos quiere enseñar es que él quiere contestar a la pregunta de que Jesús es el verdadero Mesías y que él es el verdadero Adán. Que este es el verdadero Israel. Que este sí es el Hijo, la imagen perfecta del Dios, la imagen genuina del Dios, la cual fue transgiversada y dañada por Adán y Eva en Génesis 3. En pocas palabras, mis hermanos, lo que el texto está mostrando allí es que Jesús sí fue capaz de cumplir como el Hijo obediente y como la imagen perfecta, el cual Adán y Eva no fue capaz de cumplir, desobedecieron, pero Jesús sí obedeció, y que Él es el verdadero Israel, porque el pueblo de Israel en el desierto no obedeció, pero Jesús sí fue capaz de obedecer en medio de las circunstancias y el hambre que le estaba pasando. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es, este hombre es el verdadero, la verdadera imagen de Dios, es la imagen certificada, la imagen completa, es la imagen perfecta, es Dios mismo. Y que a través de él, el cual es, o sea, en pocas palabras está diciendo, esta es la simiente que va a pisotear la cabeza de Satanás. Este es el que ustedes tanto tiempo estuvieron esperando. Ese es el que ustedes tanto tiempo estuvieron afirmando que de quién iba a ser el Mesías. Entonces, ese texto, ese capítulo 4 de Mateo nos está diciendo es que Jesús fue capaz de lidiar con la tentación o con las tentaciones que Adán y Eva no fueron capaces de lidiar y que el pueblo de Israel no fue capaz de lidiar. Por ende, es la imagen perfecta del Dios creador y es la imagen perfecta, es el pueblo verdadero de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero vuelvo y repito, para poder llegar a ese tipo de interpretaciones, mis hermanos, hay que leer el Antiguo Testamento, porque si no leemos el Antiguo Testamento, como decía Juan, vamos a perder esa riqueza al momento de llegar a los evangelios. Vamos a perder esa frescura y obviamente vamos a perder ese placer de ver cómo Jesús sí cumple todas las expectativas de las cuales todo el Antiguo Testamento viene hablando. Es Él. Entonces, el ánimo hoy en esta noche es que cada vez que nos acerquemos a los evangelios, también acerquémonos al Antiguo Testamento. Y leamos la Biblia completa y eduquémonos y realmente deleitémonos en las historias del Antiguo Testamento, porque eso nos va a llevar a ver a Cristo de una manera muy diferente de la como vemos si empezamos simplemente a leer desde los evangelios como tal. No sé si Oswald va a decir algo ya para finalizar. Juanjo no pudo conectarse como tal. Igual voy a escribir por el grupo que se le murió el internet. Bueno, en conclusión, mis hermanos, como decía el hermano, ahí el texto es muy enfático en decir si tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Y también recordemos que ahí en Mateo está iniciando el ministerio de Jesús. Y algo muy importante que dijo Janet es la dependencia de Jesús, no en sí mismo, sino en el Padre, y siendo Jesús Dios mismo. ¿Sí? Pero ahí la dependencia en el Padre es totalmente correspondida. Jesús teniendo el poder y la autoridad de convertir las piedras, Él dice, no, porque yo no dependo de sí mismo, dependo del Padre. También una de las respuestas que enfatiza Jesús ahí.
Y lo que quiere decir con la respuesta es que Jesús está demostrando que para él cumplir con el propósito que ha sido enviado, pues depende totalmente de Dios. ¿Sí? Y por eso la respuesta ante la tentación. Y la pregunta que cabe para nosotros hoy en esta noche, nosotros para alcanzar el propósito que es alcanzar la imagen de Cristo o asemejarnos más a la imagen de Cristo, ¿está dependiendo de nosotros o depende totalmente de Dios? Y si las circunstancias nos llevan a depender del Señor o nos llevan a depender de nosotros mismos. Porque aquí el texto rescata: el Hijo de Dios dependió del Padre. Nosotros como adoptivos que nos ha vuelto Cristo por la fe en Cristo, nosotros dependemos del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estamos dependiendo realmente del Señor. Y recordemos que ahí para los griegos también el desierto significaba el territorio de Satanás. O sea, que Jesús derrotó a Satanás en su propio territorio. Le ganó de visitante 3-0. Nosotros realmente confiamos en el Señor, que es la pregunta que nos arroja el texto. Porque hay veces pretendemos que como somos hijos, entonces Dios nos debe de conceder todas nuestras cosas y hacemos lo que nos dé la gana. Pero no, el hijo no depende de sí mismo, depende de su padre, depende de la vida, depende del espíritu para poder llegar a ser santo. Hermanos, hasta aquí. Todas las dudas, sigan estudiando ese texto porque pues a raíz de que Juanjo no pudo terminar hoy y como tenemos la próxima clase también Evangelios, pues terminaremos, la idea es terminar este texto la próxima clase, sigan estudiándolo, traigan en la próxima clase sus notas acerca de lo que investigaron acerca del texto, qué referencias hay del Antiguo Testamento. Ustedes en el libro de contexto cultural traigan las notas del contexto cultural, qué quiere decir todas esas partes culturales en el texto. Traten de tener casi todo investigado para que nos rinda la próxima clase y ya poder dar una mejor apreciación de cómo acercarnos a un texto en el Evangelio. Oswald. Entonces, oramos. Ya. Yo no tengo ese libro. ¿Usted lo regaló, el del contexto cultural, o es por internet? Pues que yo veo que hablan de eso. Sí, yo se lo envié por WhatsApp, por el grupo. No, yo pensé que el fue lo que es PDF. Es el que, ojalá. El que es del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es como un diccionario. Eso sí. Hago una pregunta. Todavía Logos no tiene esa capacidad económica para regalar ese libro. Ojalá. No, pensé que ay, de pronto. Recursos. De pronto. Poder regalar esos tesoros. Una pregunta. En cuanto a lo que decían del Antiguo y del Nuevo Testamento,